buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro de Charlas del Sur. Nos vamos a encontrar con un amigo nuevo, con un docente, periodista, escritor, marxista, y la mayor virtud es que es bostero el hombre. Alberto Nadra, que aparte venimos de tener una gran alegría los bosteros el domingo. Alberto, gracias, te decía recién fuera de cámara, por la ejecutividad en responder, por las ganas, por la voluntad y la vocación puesta de manifiesto. Alberto escribió en Tecla Ñ, la gran revista de Conrado Yacenza, un artículo donde se plantea el tema de Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, cómo en Nueva York es la city financiera del mundo, gana el socialismo y gana un hombre con prácticas viejas, que parece ser que la progresía argentina, es más, teníamos un gobernador acá que decía, paren un poquito con los bombos, pónganse una corbata, muchachos. Parece que lo viejo también funciona. Alberto, buenas tardes, bienvenido y gracias. Bueno, gracias a vos, una alegría compartir estas horas posteriores al gran superclásico. Buen Correcto. momento, buen momento para recordarlo. Sí, mira, Gustavo, creo que las elecciones en Nueva York son una oportunidad magnífica para que nuestra dirigencia, o mejor dicho, quienes pretendemos todavía ser militantes de la vida, de la patria, podamos recordarle a nuestra dirigencia que algunas de las ideas y algunos de los métodos de organización que el pueblo argentino, no una u otra persona, el pueblo argentino acumuló durante décadas de lucha, muchas de ellas horrorosamente reprimidas, otras exitosas, con altibajos, con avances y con retrocesos, tienen vigencia, como vos decías, sí, tienen vigencia sin ningún lugar a duda. Tiene vigencia un programa de cambio profundo para ir a la raíz de la dependencia y el atraso argentino, un discurso que asuma ese programa y se lo vuelque a la ciudadanía. Que no sea Y, culposo. exacto, y una cuestión que no es menor, la organización. Nuestra dirigencia se ha perdido entre los pasillos y las oficinas alfombradas o no alfombradas, y se olvidó que en la calle, en las casas, en las fábricas, en los colegios, está la gente esperando una perspectiva, una convocatoria, pero una convocatoria que realmente los interpele. No puede ser que la convocatoria sea simplemente frenemos a Milei. ¿Qué estamos proponiendo nosotros o cada uno de los dirigentes para la Argentina? Esta es una gran lección, creo, que hay que aprender, o mejor dicho, hay que recordar, porque nosotros la tenemos en nuestra esencia, en nuestras raíces de las elecciones de Nueva York. Alberto, comparto plenamente esto que decís, pero en lo instrumental, en lo práctico, ¿cómo Mamdani tuvo un ejército de 100.000 militantes que hicieron 3 millones de entrevistas, recorrieron Nueva York de arriba para abajo y de un costado a otro, llevando la propuesta? ¿Por qué el dirigente, y yo pretendo algo más que progresía, te digo, el dirigente argentino se quedó en esto del formalismo, de no ir al choque, de parecer funcional al establishment finalmente, cosa que en el fondo lo son, para avanzar sobre esto que nos acaban de dar este ejemplo? Porque si Mandani hubiera sido Kennedy de apellido y si hubiera sido el nieto de Robert, bueno, hubiera sido más fácil porque el hombre, pero no, arranca desde todas posiciones, que el establishment, que el círculo rojo hasta mira con desdén. Es inmigrante, es socialista,
es joven, viene a traer una propuesta antisistema que yo sospecho que acá también ocurre algo, esto coincidirás conmigo, hacia el interior de Estados Unidos, donde eh, hay alineamientos, hay cosas del Partido Demócrata que retoman del histórico Partido Demócrata, ¿no? Sin duda, empecemos por el final, Jack, para en todo caso a votar, como vos digas, pero No, no hay drama. específico de Estados Unidos, porque una cosa son las lecciones para nosotros que podemos tomar, incluso los elementos críticos que vos señalabas en la primera parte de tu reflexión, y otra cosa es la cuestión hacia adentro de los Estados Unidos. Vos estás dando en la tecla de un tema central en Estados Unidos que se arrastra desde hace décadas, pero que se ha profundizado en las últimas dos o tres, que es el abandono por parte del Partido Demócrata de su relación con la clase trabajadora estadounidense. Históricamente han sido fuertes en esa área frente a la posición de los republicanos y se han ido alejando paso a paso y en algunos casos a pasos agigantados. Vos fíjate que si uno quisiera reflexionar sobre las elecciones que Trump le gana en la primera elección presidencial a Hillary Clinton, uno podría decir que todo el Partido Demócrata, cooptado por las ideas neoliberales, globalizadoras y demás en este sentido, marginan a Bernie Sanders, con un discurso claramente orientado hacia los trabajadores y sus problemas, y esas reivindicaciones específicas de los trabajadores, así sea de la boca para afuera, las toma Trump y las transforma en Make America Again, es decir, hagamos de nuevo grande Estados Unidos sobre la base de que es el patriotismo, vamos en contra de la globalización, y estos son los neoliberales que nos han llevado a esta situación, y ellos que son los principales neoliberales desde el punto de vista de la política global en el mundo, desplazaron y quitaron sus banderas, sus mejores banderas dentro de lo que es el Partido Demócrata, tampoco lo vamos a idealizar, pero llegaron al punto de marginarlo pese a cómo venía avanzando a Bernie Sanders frente a Hillary Clinton, y ese fue el resultado. Y ahora justamente Mandani toma, toma esa convocatoria a los marginados, a los desposeídos, sobre todo plantea con mucha claridad el impulso a los sindicatos en las áreas tecnológicas, sobre todo, que son los nuevos que se van desarrollando dentro de Nueva York, pero al conjunto de los trabajadores. Fíjate que es uno de los pocos lugares donde existen con fuerza, con legalidad sobre todo, porque en el conjunto de Estados Unidos son muy perseguidos, los sindicatos. ¿Te acordás una película de nuestra juventud, Norma Rae, donde se veía cómo surge el sindicalismo en la etapa intermedia en Estados Unidos, no a principios de siglo? Eso lo podríamos haber visto en otras cosas, en la Vanzetti, sino en ese periodo que va del 50, 60 al 70, y donde la persecución es brutal. Bueno, esto en Nueva York, insisto, que es uno de los pocos lugares donde los sindicatos se mueven con cierta soltura, Mandani mandó un mensaje claro, y es más, la organización, que es el sector, la fracción socialdemócrata del Partido Demócrata en Nueva York, no solo se ha organizado con esta movilización gigantesca que vos recordabas, es decir, voluntarios no rentados, porque en Estados Unidos es muy común el voluntariado, entre comillas, pero rentado, y la cantidad de visitas por millones, sino que también, por un lado, combinaron esta acción militante en el sentido de ir a la calle, mostrar la cara, animarse a confrontar tus ideas con la de la gente común que te tiene que hacer sus respuestas y sus dudas y sus contradicciones también. Lo han hecho combinado con todos los métodos nuevos, el TikTok, otras formas que en Estados Unidos se ve que son muy comunes. Yo, como soy de nuestra generación, me cuesta bastante. Digamos, Alberto Paray, que es
la histórica mística más la tecnología de hoy. Exactamente. Pero vos fijate que ellos, mirá, a mí me parece muy interesante lo siguiente. Ellos aplicaron algo que nosotros, que nuestra dirigencia, como vos señalás hace un rato, abandonó hace tiempo, que es el concepto original de militancia. Militancia no es ir a un patio de palmeras o de árboles y gritarle a un dirigente o pararse frente a la casa. Todo eso está muy bien, es parte de la militancia, pero no es la militancia. El concepto original, el que fue acuñado por nuestros padres y nuestros abuelos en las luchas sindicales, es el de que la militancia, el partido, es el nexo entre una línea estratégica que tenés que tener, programática, de objetivo, de poder y demás, y el ciudadano común. El nexo entre la masa, hablemos del pueblo, y una línea estratégica es la militancia. Y esa es su función. Y tiene que ser capaz no solo de llevar esa línea, sino de adaptarla al lugar concreto donde está. No es lo mismo plantear un programa de cambio en términos generales, que hay que hacerlo, que plantearlo aplicado a la universidad, al movimiento obrero. ¿Qué vamos a hacer con la reforma laboral? ¿Qué vamos a hacer con la ley universitaria? ¿Qué vamos a hacer con cada uno de los elementos? No hay propuestas de ningún tipo y mucho menos una convocatoria para avanzar en el sentido de organizar al pueblo en la defensa de sus derechos y en la propuesta de nuevos derechos o de reconquistar lo que nos están arrancando. Ahora, esto que acabas de citar con absoluta casi crudeza, esto de la militancia, esto de volver a lo místico, a las utopías casi, yo lo cito en dos, lo ubico en dos contextos. Primero, esta es una vuelta, claramente lo refería recién, a los 60 del Partido Demócrata. Esto es la píldora, el movimiento hippie, el no Vietnam. El no Vietnam trajo. Ahora, esto está enmarcado en un concepto de multipolaridad que aparece en el mundo, que en aquel entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial, era bipolar nada más. Esto lo compartí, que el mundo también abona esta idea, el mundo multipolar de hoy, refiero. Sí, 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 coincidimos. En esa época había una influencia mediata a través de los medios y se desarrollaron, bueno, movimientos de masa en todo el mundo. En los 60 tenemos el mayo del 68, tenemos, Woodstock, tenemos Boston, la primavera de Praga. la primavera de Praga, efectivamente, y el Free Speech Movement en las universidades, con los Ah, profesores, los estudiantes. Y yo creo que eso, que si uno lo mira retrospectivamente, efectivamente quedó muy atrás del punto de vista de ser patrimonio de la mayoría bueno, tampoco en esa época era patrimonio de la mayoría. Ese llamado Estados Unidos profundo, el del interior, el de los farmers y demás, efectivamente estaban en una posición, ellos mandaban a sus hijos a la guerra de Vietnam con orgullo, por ejemplo. Era más el sector estudiantil, el sector intelectual, el sector profesional, pero fue un movimiento de un impacto impresionante como parte de un movimiento global. La derecha, que parió el neoliberalismo, ubicó la necesidad que la tecnología iba imponiendo de globalización para convertir eso en un nuevo instrumento de dominación a través de otras formas distintas que, contrarrestando eso. claro, de extraer las materias primas baratas y venderlas industrializadas. Cambió y sobre todo vino de la mano, y en eso la globalización se identifica por eso tan claramente con el poder financiero, de la mano del capital financiero, que pasó a ser lo dominante dentro del capitalismo. El capitalismo industrial, el de Ford, de toda la industria automotriz, metalmecánica estadounidense y mundial en el sentido de lo más avanzado,
se dio espacio y fue hegemonizado por el capital financiero, que tiene la graciosa característica que nuestro primer mandatario lamentablemente desconoce, pese a tratar de mostrar su conocimiento económico, que el dinero no genera dinero. La especulación financiera no genera producción, no genera trabajo, no genera riqueza. Es simplemente eso. Y de una relación que en el siglo XIX tenías, digamos, de una pelotita de ping-pong a una pelotita de 5, la relación entre el capital real, respaldado por bienes producidos, y el capital financiero, que no deja de ser ficticio, que en esa época se trabajaba a través de letras. Con el auge de la tecnología, eso se multiplicó por varias veces. Algunos que lo dibujan gráficamente van de la pelotita de ping-pong a la pelota de básquet. Es decir, el grado de mentira que explotó con la crisis del 2008 y demás, que desenmascaró el verdadero sentido de la globalización financiera. Lo desenmascaró para los que queremos verlo. Por supuesto que hay otros que siguen usándolo en su beneficio y otros personajes como el presidente argentino que en su absoluta ignorancia y como simple títere de esos poderes financieros y económicos concentrados, bueno, cree que está produciendo riqueza donde lo único que está haciendo es produciendo pobreza y destruyendo la estructura económica del país. Bueno, fíjate que hasta tal punto esto de la cosa financiera, en nuestro país no gobierna una oligarquía financiera. Yo puedo tener diferencias con la oligarquía vacuna, la manteca al techo, la vaca atada, todo eso, pero la oligarquía financiera, yo a nuestro ministro de Economía no lo he escuchado hablar de inversiones para una fábrica, de generación de empleo, de sueldo. No, la bicicleta financiera, cómo postergo los pagos, pidamos plata de nuevo. Ahora, hay algo que me parece que está en correlato con esto, porque después de los 60 que tan claramente definiste, Alberto, el sistema mismo dice, guarda, tenemos que generar algún anticuerpo para esto porque estos chicos vienen terribles. Con esto de las plataformas, con esto de las redes, con esto del individualismo, con esto de que con una pantallita tengo reloj, contacto, teléfono, despertador, fotos, la vida misma va por ahí. Esto te genera un individuo absolutamente individualista, vos que sos docente y trabajás con jóvenes, absolutamente individualista, no me preocupa, es más, me resbala si te va mal, hasta lo miro con, bueno, vos no sos capaz, por eso esto de creer que el emprendedurismo, esto de creer que la meritocracia, cuando se ha demostrado en el mundo que nadie llegó a multimillonario siendo un pobre y trabajando y ahorrando. Siempre la élite y la familia se fueron reciclando para mantenerse en la cumbre. Pero hay otra forma de desarrollo que además el eurocentrismo y la razón la dejó de lado, como ser la cultura china, 5.000 años, milenaria, que no colonizaron a nadie, que ellos respetan el valor de que yo tengo litio, nosotros tenemos litio, le vamos a agregar valor haciendo batería, o ellos lo respetan eso, tienen otra forma de vinculación y han creado la organización comercial más grande de la historia universal, que es la nueva Ruta de la Seda, ¿no? Exactamente, exactamente. Mirá, tocaste varios temas y todos son neurales, o sea, todos son neurales, porque, por ejemplo, hablábamos de la militancia, ¿no? Y tomamos la experiencia, porque no basta con repetir cómo nosotros hacíamos la militancia en los 60 y los 70, porque hoy el mundo es distinto, la juventud es distinta, la manera de comunicarse es distinta, pero El ellos sujeto social es distinto. claro, pero ellos lograron cierta, no sé hasta qué punto, uno está muy lejos, pero lograron cierta síntesis entre esa forma clásica de militancia que en esencia no debe ser modificada, que es el contacto
día a día, cara a cara, y las nuevas plataformas y las nuevas modos de comunicación. Y eso es central. ¿Por qué es central? Por esto mismo que vos decías. Estamos en una sociedad que con el empuje indiscriminado de estas formas de comunicación masiva e impersonales han logrado aislar a los individuos. Esto que vos decías, el individualismo. La sociedad está absolutamente fragmentada, Gustavo. Bueno, no te estoy diciendo algo, no te estoy descubriendo nada, lo estoy afirmando. La sociedad está absolutamente fragmentada y por eso es tan difícil plasmar en nuevas ideas y en nuevas formas la militancia política, porque la base en que se gestaba esa militancia era verte en la fábrica. Ya no existe en la fábrica de 5.000, 6.000 obreros, y tener de 200, 300 son grandes ya. Ya no existe la concentración por turnos y demás en la mayoría de las empresas. No existe más el contacto diario en los clubes de barrio. Los clubes de barrio, las sociedades de fomento que han sido base de las cooperativas y demás, están en vía de extinción. Es más, todo lo que sea parte del Estado en promoverlas y mantenerlas como forma de deporte, de vida sana, de alejamiento del narcotráfico, de la droga y demás, ha sido absolutamente castrado por este gobierno y parcialmente por los anteriores también, que subestimaron los temas. Entonces, vos, ¿cómo hacés cuando la base objetiva del trabajo coordinado y de la sintonía, lo que llaman ahora empatía entre los distintos ciudadanos para unirse y plantear cosas, te la han liquidado? Bueno, este es el desafío. Por eso que a mí me parece muy interesante que hayan logrado algún tipo de síntesis, que habrá que investigar mejor. ¿En qué sentido? Yo tengo muy claro lo que te digo de la militancia. No tengo claro de qué manera las nuevas generaciones tienen que tomar esas ideas que nosotros entregamos y las transforman en vida concreta hoy. No Claro, para hacer. ahí se produce un quiebre. Cuando hablamos de esas ideas que rápidamente vamos a coincidir si nos retrotraemos a los años 70, nos van a decir que somos dos viejos retrógrados, que eso no va más. Esa es la primera sensación. Y Bueno, por ahí esto es extrañamente. lo viejo sirve. Exacto, exacto. Sí debiera ser ayornado. Ahora me cuesta un paso, a ver si me ayudas, Alberto. ¿Esto tiene que ser una efervescencia de abajo hacia arriba o algún dirigente? Porque viste que los argentinos siempre hemos necesitado quien nos dirija. El caudillo, el líder, el más charlatán, el doctor. Con lo cual nos terminaron muchas veces traicionando esos personajes. ¿Por Así dónde es. arrancamos? ¿Cómo lo ves? Mira, una cosa es lo que uno quisiera. Yo quisiera que los dirigentes se pongan a la cabeza de todo un movimiento, pero el último año y medio o año y 8 meses de gobierno de Milei ha demostrado de que la gente, con sus problemas, con sus dolores y con su lucha sobre todo, ha superado totalmente a los dirigentes en el sentido de ponerse a hacer las cosas que ellos tendrían que estar marcando, dirigiendo, organizando. Yo te digo, por ejemplo, se estimula mucho la indiferencia, el desánimo y la impotencia. Sin embargo, desde el mismo momento en que se empezó a aplicar la famosa motosierra, empezaron expresiones de resistencia y de rechazo, al punto que progresivamente hemos llegado en septiembre y se repitió en octubre, más de 300 conflictos mensuales. Claro, el gobierno dice, pero hay menos huelgas. Sí, hay menos huelgas, pero hay más conflictos porque la gente no es sonsa. La gente no es sonsa, los dirigentes son sonsos que no saben cómo orientarla y cómo dirigirla y cómo ayudarla a que coordine sus luchas. Pero la gente no es tonta. Si la empresa está buscando quebrar para poder importar o está buscando quebrar para irse al carry trade y a la bicicleta financiera, no van a hacer una huelga que le va a dar todos los argumentos para poder cerrar. Hicieron banderazos, cruces, cortes de calle,
tristeza en los distintos lugares, semaforazos, inauguraron decenas de formas nuevas de lucha que se combinan con las antiguas, porque en algunos casos sí la huelga sirve y vale la pena. Y parece mentira esto que tendrían que estar analizándolo y orientando para multiplicarlo, pero sobre todo para coordinarlo y ayudar a organizarlo los dirigentes. No lo están haciendo. Entonces la gente está saliendo por sí sola y por supuesto que eso es insuficiente y hay mucho más posibilidades que las patronales y que el gobierno, cuando estamos hablando de empleados públicos y estatales, tenga más poder para barrer con esa lucha, porque la dirigencia no está a la altura. Están discutiendo internas, están discutiendo a quién le toca el tercer puesto en la lista, están discutiendo de quién es el apellido que va a encabezar. Yo estoy muy dolido por todo esto, Gustavo. Estoy muy dolido porque nosotros venimos de una historia donde realmente los militantes y los dirigentes lo último que pensaban era en la fama y en el dinero. Y bueno, ahora las cosas son bastante distintas. Y Dentro del movimiento nacional y popular, porque si vos me dijeras, estos son los liberales, este es Milei, este es Macri, este es Lilita Carrió, bueno, bueno, López Murphy, bueno, perfecto, pero que los dirigentes que pretenden representar al movimiento nacional y popular y a sus distintas organizaciones, en una gran mayoría están metidos en esto, es algo que realmente subleva. ahora, cuando hace este análisis crítico del movimiento nacional y popular, a mí me da la impresión que seguramente en los partidos políticos vamos a tener que incorporar formalmente los movimientos sociales, porque en muchos casos, y me refiero puntualmente al peronismo, ha perdido la calle y la han ganado otros. La calle sigue siendo un elemento y un símbolo de lucha terrible, y al cual el establishment, el círculo rojo, como lo quieramos llamar, le tiene terror. Entonces, yo creo que con un poquito de solidaridad, de empatía, como decía este término nuevo, de cooperación y mucho orden, organizarse, la organización vence al tiempo, decía un general de este país, este, creo que tenemos que tener alguna respuesta. Y creo que me da la sensación, a lo mejor es una expresión de deseo nada más, que esto tiene que remitirse al barrio, a la cosa más directa, que el buen vecino sea el concejal. El tipo que cuando mi hijo tiene fiebre, tomá, acá tenés Novalgina, te traje. O sea, volver a esa cuestión vieja que por ahí yo lo que no sé si va a alcanzar, Alberto, porque es tan terrible el bombardeo de lo otro, sé tu propio patrón, emprendé, hacé méritos para llegar, el bombardeo infernal. Hay una serie de medios, cientos de miles en este país, alternativos, no me gusta llamarlos así, pero tendremos que unirnos y trabajar en esta cosa para contar otra verdad. Es una utopía, lo reconozco. Sí, pero como todo utopía, decía Birri y lo tomó Galeano, sirve para seguir caminando hacia adelante, ¿no? Sí, mira, citabas al peronismo. El peronismo ha sido el partido hegemónico en la clase trabajadora. Si el peronismo y el Movimiento Nacional y Popular no toman esto que vos señalás, no entienden que los movimientos sociales tienen que ser concebidos como un protagonista de estos años, si no entienden de que más de la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad, que ya no existe la clase obrera mayoritaria desde el punto de vista de objeto, de sujeto social, diríamos los marxistas, pero que sabemos de qué estamos hablando. No hay manera. O asumen que no hay mensaje para estos sectores. No hay mensaje. Tampoco hay mensaje para los trabajadores organizados, pero para estos sectores no hay nada. No hay nada, no lo entiende la actual dirigencia política. Entonces, si nosotros no cambiamos ese enfoque, si no nos damos una política hacia esos sectores que realmente generemos propuestas capaces de incorporarlos, no
vía reforma laboral. Vos fíjate que este señor Julián Domínguez, Julián de Diago, propone, tiene una propuesta para los informales: mantenerlos en la informalidad y precarizarlos aún más, y sobre todo trasladarle a los trabajadores registrados la misma metodología que se usa con los Rappi, con los Globo, todos los muchachos que andan con la bici. Ellos van por todo. Vos fíjate que nos han usurpado primero la palabra libertad. Sí, totalmente. El robo dialéctico, cambio, libertad, se lo han apropiado, son los dueños de eso. Nosotros crecimos gritando libertad en general por nuestros presos, por nuestros perseguidos, por la falta de libertad democrática que existieron en este país, que es lo que predominó en la historia de este país. Y estos señores se apropiaron de la libertad sin que casi nadie proteste, salvo algunos que estamos sueltos por ahí, sin que nadie nos escuche demasiado, salvo Gustavo en este caso. Se han apropiado de la palabra, vamos al otro extremo, de la palabra revolución. Se han apropiado de Así que la revolución son ellos, la revolución conservadora, la revolución neoliberal, la revolución de Milei. Estamos todos locos. Entonces nosotros cada vez reducimos más, bueno, nosotros no, los dirigentes, reducen cada vez más los objetivos y los métodos de lucha, y ellos cada vez avanzan más en su propuesta reaccionaria y doblegan la apuesta represiva. Vos fíjate que tenemos una gran mayoría de la actual dirigencia política que considera que lo único que hay que buscar es el consenso. La violencia es mala palabra. Ah, la violencia es mala palabra. El conflicto es mala palabra. Y entonces, mira, alguien que no puede ser acusado de trotskista ni nada por el estilo, que se llamó Raúl Alfonsín, que era un humanista, decía que la democracia efectivamente es consenso, pero es conflicto, porque sin conflicto no llegás a un consenso equilibrado. Entonces, nosotros, o por lo menos yo, que estoy mucho más allá de Raúl Alfonsín, aunque lo respeto y lo respeté toda mi vida, ¿cómo voy a reducir? Renunciar al conflicto es hacer un pacto con la crueldad que este gobierno impone. Renunciar al conflicto e incluso a la dosis de violencia que implica, por ejemplo, resistir que te peguen palos impunemente en la marcha de los jubilados, como todos los miércoles y en todas las manifestaciones, es hacer un pacto con esa crueldad. Sí, y la violencia es el hambre que generan, es la desigualdad que generan. Tenemos que sacarnos de ese conflicto. No, yo soy un pacifista, no quiero violencia. No, yo tampoco quiero violencia. Pero empecemos a marcar quién genera la primer violencia, ¿no? La última, porque bueno, el imperio también decidió que esto tiene un límite. Eh, ¿Sos optimista? ¿Vos creés que estas utopías de las que hablamos podremos cristalizarlas? Yo creo que hay dos o tres lugares. Las minorías intensas, yo creo que son importantes. Yo creo que los pueblos originarios, las mujeres, las luchas populares en cosas pequeñas nos deben permitir ir generando pequeñas victorias para ir avanzando, ¿no? Mirá, pero te voy a aplicar el método neoliberal y mileísta. Me voy a apropiar de la palabra minoría intensa y te voy a decir, la principal minoría intensa en este país es el mileísmo, que tiene el 25% de todos los electores. Eso es lo que sacó en las elecciones, el Correcto. 25% de los que estábamos en condiciones de votar. Entonces, ¿por qué no Cargado de un vamos a... fuerte antiperonismo, primero. No, por supuesto, pero así todos son el Sí. 25. En el otro 75 hay una parte que también hubiera votado eso. No, no somos tontos, no estamos simplificando todo, pero estamos diciendo que los que están poniendo el cuerpo en eso son una minoría. ¿Cómo no vamos a convocar a que dirigentes y hombres del común, de la ciudadanía, asumamos nuestra capacidad de ser mayoría, no minoría intensa? Tengo que ser optimista, tengo que confiar en eso. Alberto, gracias por el mensaje, gracias por los minutos y gracias por los sueños renovados, porque en definitiva también
esto alimenta y nos permite seguir vivos y diciendo algo. No va a ser la última, vamos a volver a molestarte y infinitas gracias, hermano. Acá tenés un amigo nuevo en Mendoza. Moleste, moleste nomás, y ensamimiemos, bueno, como decía el cantor. Un abrazo. Chao, querido, un abrazo grande.